Hola, buenos días. Me da gozo estar con ustedes una vez más. Video número 77 en esta serie. Seguimos hablando sobre los fariseos y cómo menospreciaron el nombre de Jehová. La semana pasada empezamos a leer en Malaquías capítulo 1. Leemos los primeros 6 versículos y brincamos a Nehemías porque Malaquías y Nehemías eran contemporáneos. Miramos que Malaquías estaba profetizando contra los que habían vuelto o regresado a Jerusalén, los que estaban en Babilonia en la cautividad, y cómo seguían pecando de la misma manera que antes pecaron, y fue la razón que Dios los llevó a Babilonia en primer lugar. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu misericordia y tu perdón hacia nosotros. Gracias por la obra de la cruz. Sabemos que si no fuera por lo que hizo el Cristo en la cruz, nosotros no tuviéramos nada de esperanza. Y entonces, Padre, ayúdanos a vivir en acuerdo con el llamamiento que hemos recibido. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. La semana pasada estábamos mirando cómo Nehemías encontró en su segunda visita a Jerusalén, cómo encontró a la gente viviendo sus vidas, que habían vuelto para atrás, viviendo y casándose con gente ajena. Y miramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, y voy a leer dos versículos aquí, que Jehová había mandado a Israel no andar con gente ajena. Y en especial estábamos hablando de amonitas y moabitas. Dice en el versículo Deuteronomio 7:4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Notan, como dije la semana pasada, la fuerza de este mandamiento, ¿ok? Miramos lo mismo en el Nuevo Testamento y vamos a verlo espero hoy en este estudio. Pero dice en versículo 5, más así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres, este versículo 6, tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te has escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir escoger? Hemos visto esta palabra en el griego y quiere decir exactamente lo que quiere decir en español, escoger, mostrar favor a algo. Entonces Dios escogió para sí mismo un pueblo. Es lo mismo hasta hoy en día. Dios ha escogido, como miramos en Romanos 8 y también Romanos 9. Bueno, y Pablo lo menciona en muchas de sus cartas que nosotros tenemos en el nuevo pacto. Entonces, volviendo a Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13 y vamos a seguir en el versículo 25, es donde terminamos la semana pasada, donde miramos a Nehemías con un fervor para la palabra de Dios. Notan su fervor. Dice, reñí con ellos y maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. ¿Cómo arrancó sus cabellos? Pues agarró sus barbas así y arrancó sus cabellos y los de sus cabezas. Y les hice jurar por Dios diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijas, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel,
bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y aún a él le hicieron pecar las esposas extranjeras. Vamos a ver cómo Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, porque dice lo mismo. En versículo 27, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando esposas extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, del sumo sacerdote, era yerno de Sambalat Horonita, por tanto lo ahuyente de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio. Entonces, versículo 28, miramos que estaban contaminando el sacerdocio por haber tomado esposas extranjeras. Entonces dice, y el pacto del sacerdocio de los levitas. Entonces quebraron el pacto. Dice, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus clases a cada uno en su obra. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y entonces Jeremías volvió a Jerusalén con un fervor para la ley de Jehová. Dijo, hey, ¿qué están haciendo? ¿No es por eso que Dios les mandó en primer lugar a Babilonia? Entonces, Pablo dice lo mismo, que nosotros no debemos volver a nuestra vida anterior, porque Dios nos había sacado de esta vida que vivíamos antes en la oscuridad y nos puso en la luz. Quiero leer un comentario de la exposición bíblica sobre la multitud mixta. Dice, la multitud mixta se compone de personas no salvas que quieren pertenecer a la comunidad del pueblo de Dios sin confiar en el Señor o someterse a su voluntad. Quieren las bendiciones, pero no las obligaciones. Y su apetito sigue siendo por las cosas del mundo. Balaam fue un profeta asalariado que intentó maldecir a Israel, pero cada vez vio que la maldición se convertía en una bendición. Esto lo encontramos en el libro de Números, capítulo 22 al capítulo 24. Siguen diciendo en el comentario, finalmente, sin embargo, siguió un plan para derrotar a Israel. Alentó a los moabitas a ser vecinos. Notan, ser vecinos. Entonces miraba una manera para invadir a Israel. Dice, a ser vecinos e invitar a los judíos a participar en sus fiestas religiosas que involucraban inmoralidad e idolatría. Este es Números capítulo 25. Entonces miramos que invitó al mundo a vivir enseguida de Israel. Israel empezaba a formar relaciones con ellos y andaban contra su propio Dios y en pos de los dioses ajenos. Dice, Balaam sabía que la naturaleza humana respondería a la oportunidad de pecar y los judíos desobedecieron a Dios. Como resultado de su pecado, Israel fue disciplinado por Dios y murieron, notan esto, 24,000 personas por su desobediencia. La multitud mixta en la iglesia hoy nos insta a seguir la filosofía de Balaam y hacer lo que el mundo quiere que
hagamos. Notan, este aviso es para nosotros hoy en día. Vivimos en el mundo, pero tenemos que cuidarnos de ser como el mundo. Tenemos que separarnos. Y no hay nada diferente hoy día. Y es por eso que Pablo nos mandó cuidarnos. Porque es lo mismo. Nos mandó cuidarnos de no entrar en yugos desiguales. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, y vamos a leer lo que Pablo manda a la iglesia hoy en día a vivir. 2 de Corintios 6, 14 al 18. Lo vamos a juntar con lo que acabamos de leer en Nehemías 13. Entonces, 2 de Corintios capítulo 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lo mismo que miramos en Nehemías. Hay personas que me han escrito que me dicen que Pablo es un mentiroso, un falso apóstol. Pero Pablo repite lo que miramos en el antiguo pacto. Pablo es un discípulo de Cristo, un apóstol a nosotros los gentiles, y debemos tomar a pecho sus palabras para nosotros. La palabra yugo que encontramos en este versículo, quiero hablar sobre cómo es en el griego, pero quiero mencionar algo importante. En eSword, si ustedes usan eSword, la traducción de heterosugueo está mal para este versículo. El número es 2086, heterosugueo, de un compuesto de hetero, que es mismo, y tienen en este versículo didascaleo, que es número 1320, y es instruir diferentemente. Entonces pusieron mal el número para este versículo. Debe de ser 2218, que es la palabra zugos. Entonces pusieron para la palabra aquí en Corintios 2, 6, 14 al 18, la palabra yugo, pusieron en vez de heterosugueo, pusieron heterodidascaleo. Entonces está mal. 2086 es un compuesto de hetero, que es otro diferente tipo, y zugeo, que es de zeognomai, que quiere decir unir. Entonces habla de una unión con otro tipo. Esta es la palabra yugo. Entonces lo van a entender si lo buscan en eSword, que pusieron 2086, pero lo tradujeron con número 2218. Entonces está mal. Entonces, estamos hablando de formar un yugo con otro tipo. Y en Nehemías 13:5, vamos a volver a Nehemías 13:5. Déjame volver. Nehemías 13, versículo 5. Y le había hecho una grande cámara
en la cual guardaban antes las ofrendas y el perfume, los vasos, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado darse a los levitas y los cantores y los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Entonces formaron un yugo desigual por llevar donde antes guardaban las cosas de Dios, ya guardaron, noten lo que dice en versículo 4, y antes de esto, Eliasib, sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Ya formó un yugo desigual. Entonces, muchos usan estos versículos para matrimonios, pero habla de cualquier yugo. No debemos formar yugos con los de afuera. Entonces, ¿qué quiere decir para nosotros? Ni los de otras denominaciones, porque cada denominación trae su propia doctrina. Y mezclar doctrinas es mezclar la verdad con mentira o andar en yugo desigual. Vamos a Esdras 9:3 también, donde habla sobre este hecho. En el libro de Esdras 9, versículo 3, nos dice: lo cual oyendo yo rasgué mi vestidura y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. ¿Por qué? Miran a versículo 2. Recordando cómo él dice, y me senté atónito. Él estaba como, ¿qué? ¿Qué está pasando? No lo podía creer. Dice, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa han sido mezclada con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Entonces, por eso que Esdras rasgó su vestidura y su manto, arrancó pelo de su propia cabeza. Imagínalo. ¡Ah! Así es lo que él estaba haciendo. De su cabeza y de su barba. Y me senté atónito. Nosotros también miramos a estas cosas con el mismo fervor cuando miramos a los que se llaman cristianos andando en mala doctrina, andando en apostasía. Nos sentamos arrancando los pelos diciendo, ¿por qué? ¿Qué están haciendo? Este es ridículo. Vamos a capítulo 10, 1 al 4. Capítulo 10 de Esdras, del 1 al 4. Y orando Esdras y confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Entonces respondió Secanías, hijo de Eiel, uno de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos esposas extranjeras de los pueblos de las tierras o de la tierra, pero aún hay esperanza para Israel sobre esto. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos a todas las esposas extranjeras y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Lo mismo hoy en día, si antes de casarnos como cristianos con otros debemos recordar todo esto. Y Pablo dice, si nos hemos casado con gente que no creen, con incrédulos, con gente incrédula, si desean quedarse, que se quedan, si no, se pueden ir. Entonces no hay una obligación de quedarse en un yugo desigual. Pero notan lo que dice, hágase conforme a la ley.
levántate, porque a ti toca este asunto y nosotros seremos contigo. Esfuérzate y, perdón, y ponlo por obra. Y ellos se separaron de estas mujeres, mandaron a ellas y sus hijos a volver a Babilonia, pero bajo la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pagaron lo que debían a estas mujeres, no recuerdo cómo se llama, pero lo que recibieron por casarse con ellas, el voto. Entonces lo regresaron con ellas, las mandaron a sus países, entonces se divorciaron de ellas en acuerdo con la ley. Vamos a Juan 5:19. Juan 5, versículo 19. Este es un asunto muy importante de no mezclarnos con el mundo y no mezclar la verdad con la mentira. Juan 5:19 a 5:9. Perdón, 5:19. Juan 5:19. Habían judíos, en versículo 18 dice, por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Vamos a 17:15. Déjame ver si fuera 29 o versículo 9, porque este no me parece como... Bueno, entonces sabemos que Cristo solamente puede hacer lo que ve. También dice él, eso también hace el Hijo igualmente. Vamos a Juan 17:15 al 16. Juan 17:15 al 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y recuerden, Cristo solamente hace lo que ve en el Padre. Nosotros también debemos hacer solamente lo que miramos en el Hijo. Entonces Juan nos avisa que no debemos formar yugos desiguales, aunque estamos en el mundo. Estamos separados del mundo, como ya acabamos de ver. Y entonces Juan nos avisa de lo mismo en una manera espiritual, de no casar la verdad con la mentira. Vamos a 2 de Juan 9 al 11. 2 de Juan 9 al 11. Aquí hemos visto estos versículos muchas veces. Dice, cualquier que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo. Y recuerden, acabamos de ver que Cristo solamente hace lo que ve al Padre hacer. Entonces, la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Déjeme leerlo de nuevo. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que estudiar la doctrina de Cristo. ¿Cuál es?
no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido. No debemos recibir a estas personas. Entonces, este es un mandamiento avisándonos no formar yugos desiguales de una manera espiritual. Si no traen la misma doctrina que nosotros seguimos, no debemos darles la bienvenida. No debemos formar un yugo desigual. Dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Pueden leer todo el contexto de 2 de Juan, porque él habla de los que vienen engañando. Dice en versículo 7, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Hemos hablado sobre esto. El que tal hace es engañador y anticristo. Los que andan en contra de sana doctrina, la doctrina de Cristo, son anticristos y no debemos formar yugo con ellos. Vamos a Juan, 1 de Juan 4, 5 al 6. 1 de Juan 4, versículos 5 y 6. Este es cómo probar los espíritus. Pueden leer los primeros versículos si desean. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Déjame comparar esto con lo que dice Pablo a Timoteo. Pablo dijo que en los fines del tiempo la gente van a juntarse a sí mismo maestros que dan cosquillas a su bueno, vamos a leerlo porque lo estoy repitiendo mal. En 2 de Timoteo, capítulo 4, leemos esto. Dice en versículo 3, vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Esto lo estamos comparando con Nehemías 13, con Esdras y aquí con 1 de Juan 4 y versículo 4, versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso sigue Juan diciendo en 2 de Juan, hablando sobre doctrina de Cristo, porque hay muchos que vienen engañando con palabras persuasivas. Dios ama a todos. Tú solamente tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y serás salvo. Son mentiras. ¿Por qué? Porque es mezclar la verdad, media verdad con media mentira. Dios no ama a todo el mundo. Salmo 5:5 y otros versículos nos dicen. Nadie puede recibir a Cristo a menos que Dios ha regenerado sus corazones. Segunda, 1 de Corintios 2:14, Pablo lo dice. El hombre natural no puede recibir. Algunas versiones usan la palabra percibir, pero en griego es dekomai. Sabemos que Dios escogió para sí mismo un pueblo que regenera sus corazones, que los hace cumplir con sus mandamientos. No tiene que ver con la voluntad misma de una persona, es voluntad del Padre.
lo hemos visto varias veces. Juan 6:44, Lucas 10:21-22. Hay varios versículos que hablan esto. Por eso es necesario no juntarnos en yugos desiguales con otros de otras denominaciones. Les hablamos la verdad, les tratamos con, seamos amables hacia ellos, explicamos la verdad. Si rechazan la verdad, entonces no seguimos practicando con ellos. Si Dios quiere que oigan, van a oír, porque como Proverbios 12 dice, Dios da el oír y el ojo para ver y la oreja para oír. Y si Dios no ha abierto su oír, no van a oír la verdad. Como dice aquí, déjame leerlo de nuevo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, por mientras terminamos aquí y vamos a seguir adelante con este mismo tema la semana próxima. Entonces, que Dios haga su voluntad en sus vidas. El que tiene oído para oír, que oiga. Chao.